de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos continuar con el capítulo 16 del libro El deseado de todas las gentes, que se titula En su templo. Y te invito a inclinarle el rostro para tener una oración. Amoroso Padre, el ministerio de Jesús en el santuario terrenal ha sido magnificado con el ministerio en el santuario celestial. Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender sus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra edición anterior, en la primera parte, vimos cómo Jesús entra al templo y corrige lo que estaba sucediendo, echando afuera a los cambistas y reprendiendo a aquellos que estaban negociando en los atrios del templo. La gente, dominados por el terror, los sacerdotes y los príncipes habían huido del atrio del templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. Mientras huían, se encontraron con otros que se dirigían al templo y les aconsejaron de que se volvieran, diciéndoles lo que habían visto y oído. Cristo miró adelante a los hombres que huían, compadeciéndose de su temor y de su ignorancia de lo que constituía el verdadero culto. En esa escena veía simbolizada la dispersión de toda la nación judía por causa de su maldad e impenitencia. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenaba que se fuesen era simplemente el hijo de un carpintero, un pobre Galileo sin jerarquía ni poder terrenal. ¿Por qué no le resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona tan humilde de apariencia externa? Cristo hablaba con la autoridad de un rey, y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podían resistir. Al oír la orden se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el semblante de Cristo, se dieron cuenta del significado de sus palabras. Se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Por el momento quedaron convencidos de que Cristo era profeta. Muchos creyeron que era el Mesías. El Espíritu Santo les recordó vívidamente las declaraciones de los profetas acerca del Cristo. ¿Cederían a esa convicción? No quisieron arrepentirse. Sabían que se había despertado la simpatía de Cristo hacia los pobres. Sabían que ellos habían sido culpables de extorsión en su trato con la gente. Por cuanto Cristo discernía sus pensamientos, le odiaban. Su reprensión en público humillaba su orgullo y sentían celos de su creciente influencia con la gente. Resolvieron desafiarle acerca del poder por el cual los había echado y acerca de quién le había dado esa autoridad. Pensativos, pero con odio en el corazón, volvieron lentamente al templo. Pero ¿qué cambio se había verificado durante su ausencia? Cuando ellos huyeron, los pobres quedaron atrás. Y estos estaban ahora mirando a Jesús, cuyo rostro expresaba su amor y simpatía. Con lágrimas en los ojos, decían a los temblorosos que les rodeaban: no temáis, yo os libraré y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. La gente se agolpaba en la presencia de Cristo con súplicas urgentes y lastimeras, diciendo: Maestro, bendíceme. Su oído atendía a cada clamor, con una compasión que superaba a la de una madre. Se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención. Cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Los mudos abrían sus labios en alabanza. Los ciegos contemplaban el rostro de su sanador. El corazón de los dolientes era alegrado. Mientras los sacerdotes y oficiales del templo presenciaban esta obra, qué revelación fueron para ellos los sonidos que llegaban a sus oídos. Los concurrentes relataban la historia del dolor que habían sufrido, de sus esperanzas frustradas, de los días penosos, de las noches de insomnio y de cómo, cuando parecía haberse apagado la última chispa de esperanza, Cristo los había sanado. La carga era muy pesada, decía uno, pero he encontrado a un ayudador. Es el Cristo de Dios y dedicaré mi vida a su servicio. Habían padres que decían a sus hijos: Él salvó vuestra vida. Alzad vuestras voces y alabadle. Las voces de los niños y jóvenes, de padres y madres, de amigos y de espectadores se unían en agradecimiento y alabanza. La esperanza, la alegría llenaban los corazones. La paz embargaba los ánimos. Estaban sanos de alma y cuerpo. Volvieron a sus casas, proclamando por doquiera el amor sin par de Jesús. En ocasión de la crucifixión de Cristo, los que habían sido sanados no se unieron con la turba para clamar: crucifícale, crucifícale. Sus simpatías acompañaban a Jesús, porque habían sentido su gran simpatía y su poder admirable. Le conocían como su Salvador, porque Él les había dado la salud del cuerpo y del alma. Escucharon la predicación de los apóstoles y la entrada de la palabra de Dios en su corazón les dio entendimiento. Llegaron a ser agentes de la misericordia de Dios e instrumentos de su salvación. Los que habían huido del atrio del templo volvieron poco a poco después de un tiempo. Habían dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de ellos, pero sus rostros expresaban irresolución y timidez. Miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos de que en Él se cumplían las profecías concernientes al Mesías. El pecado de la profanación del templo incumbía en gran medida a los sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un mercado. La gente era comparativamente inocente. Habían quedado impresionados por la autoridad divina de Jesús, pero consideraban suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. Estos miraban la misión de Cristo como una innovación y ponían en duda su derecho a intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido y ahogaron sus convicciones del Espíritu Santo. Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes debían haber visto en Jesús al ungido del Señor, porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión y sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo. Con una deferencia nacida en este temor, fueron a preguntarle: ¿qué señal nos muestras de que ese es esto? Jesús les había mostrado una señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencias convincentes de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así que discernía su malicia y veía hasta dónde los conduciría. Destruir este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. El sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no solo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte, la destrucción del templo de su cuerpo. Los judíos ya estaban maquinando esto. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, se proponían matar a Jesús y librarse del perturbador. Sin embargo, cuando desenmascaró ese designio suyo, no le comprendieron.
al interpretar sus palabras, las aplicaron solamente al templo de Jerusalén y con indignación exclamaron: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Les parecía que Jesús había justificado su incredulidad y se confirmaron en su decisión de rechazarle. Cristo no quería que sus palabras fueran entendidas por los judíos incrédulos, ni siquiera por sus discípulos en ese entonces. Sabía que serían torcidas por sus enemigos y que las volverían contra él. En ocasión de su juicio, iban a ser presentadas como acusación, y en el Calvario les serían recordadas con escarnio. Pero al explicarlas, ahora había dado a sus discípulos un conocimiento de sus sufrimientos y les habría impuesto un pesar que no estaban capacitados para soportar. Una explicación habría revelado prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad. Ya habían entrado en una senda que iban a seguir constantemente hasta que le llevaran como un cordero al matadero. Estas palabras de Cristo fueron pronunciadas por causa de aquellos que iban a creer en él. Sabía que serían repetidas, siendo pronunciadas en ocasión de la Pascua. Llegarían a los oídos de millares de personas y serían llevadas a todas partes del mundo. Después que hubiese resucitado de los muertos, su significado quedaría aclarado. Para muchos sería evidencia concluyente de su divinidad. A causa de sus tinieblas espirituales, aún los discípulos de Jesús dejaron con frecuencia de comprender sus lecciones. Pero muchas de estas lecciones le fueron aclaradas por los sucesos subsiguientes, cuando ya no andaba con ellos. Sus palabras sostenían sus corazones. Con referencia al templo de Jerusalén, las palabras del Salvador: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré, tenían un significado más profundo que el percibido por los oyentes. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No había eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Puesto que en toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban su fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó de alto a bajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. En 3 días lo levantaré. A la muerte del Salvador, las potencias de las tinieblas parecieron prevalecer y se regocijaron de su victoria. Pero del sepulcro abierto de José, Jesús salió vencedor. Despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. En virtud de su muerte y resurrección, pasó a ser ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Los hombres habrían construido el tabernáculo y luego el templo de los judíos, pero el santuario celestial, del cual el terrenal era figura, no fue construido por arquitecto humano. He aquí el varón cuyo nombre es Vástago. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio. El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres
fueron dirigidos al verdadero sacrificio por el pecado del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que había de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote fuesen invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir pérdida por ello. No sufrirían interrupción en su comunión, ni disminución del poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministraba en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. Por tanto, teniendo un gran pontífice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo que me escuchas, así como los pobres, los ciegos, los cojos se acercaron a Jesús cuando Jesús purificó el templo, también nosotros ahora nos podemos acercar a Jesús mientras Él ministra en el santuario celestial. A través de la oración, a través de la adoración, podemos acercarnos al trono de la gracia. Y te invito a que junto conmigo podamos hablar con nuestro Salvador. Amoroso Padre, gracias por el ministerio de Jesús, no solo aquí en la tierra, sino también el ministerio actual en el santuario celestial. Gracias porque a través de eso podemos tener acceso a tu trono y podemos allegarnos a la atmósfera del cielo. Perdona nuestra ignorancia y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Comparte este mensaje con tus amigos. Esto ha sido un mensaje para el pequeño rebaño. Dios te bendiga.